comercial. Las acciones comerciales son fundamentales para incrementar las ventas de productos y servicios en cualquier empresa, pero un plan comercial mal gestionado puede convertirse en una pesadilla si tenemos reclamaciones de clientes, alguna sanción, no solo por el tema económico, sino además por la mala reputación o la mala imagen que eso nos puede causar. Por tanto, dentro de esa gestión del plan comercial, que va a abarcar tanto acciones puramente comerciales como acciones de visibilidad, acciones de fidelización, lo que tendremos es que diseñar en cada una de las campañas o de las acciones, tener en cuenta qué normativa tenemos que cumplimentar y qué tenemos que tener en cuenta, qué podemos hacer y qué no. Tanto la normativa de protección de datos, que es lo que vamos a hablar, como la normativa sectorial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, por ejemplo, en una farmacia tendremos que tener en cuenta qué normativa sanitaria nos puede afectar para cosas que no podamos hacer en las acciones comerciales, por ejemplo, publicitar medicamentos, como sabéis. En cuanto al tratamiento de datos y a la normativa de protección de datos, que es lo que nos vamos a centrar, la parte fundamental es el consentimiento y es lo que vamos a desarrollar, que hay que tener en cuenta. No podremos hacer acciones comerciales sin un consentimiento. ¿En qué casos vamos a tener que utilizar el consentimiento? Pues fundamentalmente cuando el cliente queremos que se adscriba a una tarjeta de puntos o de fidelización, a sorteos, a algún evento. Cuando queramos enviarle información comercial, para enviarle información comercial siempre tendremos que tener ese consentimiento. Por ejemplo, también cuando queramos publicar imágenes, tanto fotos como vídeos, pues de sorteos que hemos realizado como ganador, o de eventos que hemos realizado en la farmacia, incluso para publicar el nombre del cliente o del cliente potencial. En estos casos tenemos que tener consentimiento, y no solo del cliente. En las acciones comerciales también podemos publicar para promocionar la farmacia vídeos o fotos de los trabajadores, y los trabajadores también tenemos que recoger el consentimiento, porque por ser trabajador no está incluido también el que nos pueda o nos deba ceder su imagen, sino que tendremos que tener su consentimiento. ¿En qué consiste o qué estructura tiene que tener el consentimiento y qué tenemos que preguntar y qué tenemos que informar? Pues fundamentalmente identificar al responsable del tratamiento, muy importante la finalidad y la legitimación del tratamiento, es decir, que si tenemos varias finalidades, tendremos que tener un check de aceptación de ese consentimiento por cada una de las finalidades y legitimar por qué podemos tratarlo. Tendremos que además informar de qué criterios de conservación vamos a tener con esos datos, cuánto tiempo los vamos a guardar, cómo los destruiremos en caso de que ya finalice ese tiempo por el que los podemos guardar, y sobre todo si hay una comunicación de datos, es decir, si esos datos los vamos a ceder a terceros, por ejemplo, para hacer una acción comercial con un proveedor o con un colaborador tercero, tenemos que informar e incluso recoger un consentimiento para que el usuario pueda oponerse o no y esté informado de ello. Y luego además informarle, bueno, pues de los derechos que tiene, de acceso, de rectificación, de oposición, puede revocar ese consentimiento en cualquier momento y dejar de querer que le enviemos información comercial, por ejemplo. Y además, aunque hayamos identificado al responsable del tratamiento, hay que poner unos datos de contacto donde pueda ejercitar esos derechos. ¿Cómo debe ser el consentimiento? Debe ser explícito, es decir, tenemos que tener una evidencia, y la norma dice que además tiene que ser una clara acción afirmativa y que no sea coaccionado, es decir, que sea libre por parte del usuario. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no podemos obligarle a que nos autorice a enviarle comunicaciones comerciales para hacernos una compra o para prestarle un servicio, porque le estaríamos coaccionando, y tiene que ser libre. Él puede querer, el usuario, querer contratar o comprar un producto, pero no recibir información comercial. Entonces, esto lo tenemos que identificar. Sí podríamos premiar, por ejemplo, decir que si se suscribe a nuestro boletín, pues le haremos un descuento en la próxima compra, o le podemos dar una información que sea de su interés y que se la pueda descargar. Luego, estos son los aspectos fundamentales, pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta luego muchos más matices.
Por ejemplo, si utilizamos herramientas para el envío de comunicaciones comerciales, herramientas tecnológicas o un CRM en el que vamos categorizando a esos clientes o clientes potenciales, pues tendremos que asegurarnos que esa herramienta cumple con la normativa de protección de datos y siempre lo tendremos que analizar con anterioridad a su uso, no una vez que ya lo estamos usando, sino que tenemos que ver que eso cumple con la normativa. Igualmente, cuando hacemos envíos comerciales, si por ejemplo enviamos un correo electrónico, aunque ya le hayamos recogido el consentimiento al usuario, pondremos siempre la información repetida de los derechos y sobre todo de cómo puede darse de baja de ese boletín o de ese envío de información. Y por último, y no menos importante, lo que ocurre es que tendremos que extender este tema en otro vídeo, son las acciones comerciales, que además ahora están mucho más en auge, que son las webs y las redes sociales. Las condiciones genéricas son las que hemos detallado y las que hemos visto hasta ahora, pero luego siempre tienen más particularidades que conviene que las hagamos específicamente y las ampliemos.